Lea conmigo, hermano, hermana, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versículos 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Tome su lugar. Esta es una de las parábolas que el Señor Jesús, Divino Maestro, no explicó. Y que por supuesto para los expertos hay diferentes opiniones. Pero tiene que ver con el reino. Tiene que ver con el reino de los cielos, como lo escribe Mateo, quien escribe precisamente para judíos. Y en esa línea, él no dice el reino de Dios, porque la enseñanza del pueblo judío es no mencionar innecesariamente la palabra Dios. Pero reino de los cielos, reino de Dios, es una palabra sinónima. Nos introduce a un concepto maravilloso por todo lo que incluye. Es un significado trascendente para la humanidad, para una humanidad que está ávida de recibir el mensaje de las buenas nuevas. El doctor Pagán, que ha escrito acerca precisamente de las parábolas del Señor, dice que la manifestación extraordinaria y concreta de la soberanía divina en medio de la historia es precisamente la exposición de sus enseñanzas por parábolas. El pueblo judío vivió épocas de esplendor, épocas en donde la mano de Dios se manifestó con ellos en forma milagrosa. Los hizo pasar por el mar como si pasaran en tierra seca. Les dio pan en el desierto. Y el pueblo tenía en su memoria aquellas cosas que la gracia del Señor les había proporcionado. Pero en el tiempo en que aparece Jesús de Nazaret, el pueblo estaba reprimido, nostálgico por los ayeres de esplendor que vivieron en los reinados de David y de Salomón, sin palabra de Dios, sin apoyo profético, que en su momento los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel proporcionaron, y también los profetas menores, antes, durante y después del exilio. Cuando el Señor aparece, el pueblo estaba adormecido, estaba humillado. Pero la palabra del Señor proporciona a sus oyentes una orientación que les ha de llevar a una sanidad del alma y a una paz que se traducirá en una actitud que dejará el lamento,
para vivir en progreso mental, espiritual, económico y aún nacionalista. Todo esto para los judíos del tiempo del Señor fue un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición. Es por eso que hablar del reino de los cielos y hacerlo desde un punto de vista aparentemente insignificante como lo es una semilla de mostaza, tiene grandes implicaciones. Es maravilloso, hermanos, nosotros lo consideramos de esta manera. Es maravilloso cómo el Señor utiliza aquellas cosas que para los hombres no tienen mayor relevancia, pero Él sí las pone en su justo lugar. Hay varias clases de semilla de mostaza. En Israel, cuando menos hay tres: la mostaza marrón, la mostaza negra y otro tipo de mostaza. Ciertamente es algo que llama la atención la forma en que esta semilla se desarrolla. En 5 días, a diferencia de otras semillas, en 5 días la semilla de mostaza ya germinó. Pero no solo eso, sino que su crecimiento es muy apresurado. Ese crecimiento, algunos lo ven como anormal, porque esa semilla de mostaza negra llega a ser un árbol hasta de 30 metros de altura, en donde, como el maestro lo dice, las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Reino de los cielos, reino de Dios, la esperanza de los creyentes que viviremos en el reino de Dios y que empezamos desde esta tierra a vivir ya en el reino de Dios. Porque es en esta tierra en donde se manifiesta la salvación, en donde viene la paz, en donde viene ese estado de bendición, en donde podemos carecer de muchas cosas o aún estar en enfermedad, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siempre con nosotros. Pero una de las interpretaciones que también los estudiosos de la Biblia mencionan es que el reino de Dios en la tierra ha de tener un inicio aparentemente insignificante. ¿Cómo empieza el reino de Dios en los días del Señor con sus discípulos? Solamente 12. Uno de ellos que sigue su propio camino y es sustituido por otro discípulo. 12 hombres comunes y corrientes, pero el poder de su Espíritu Santo los capacita
Y en un solo sermón el apóstol Pedro alcanza a impactar los corazones de más de 3,000 personas. Después, el reino de Dios, mediante el Evangelio, sigue creciendo. Crece de manera asombrosa. El imperio romano, el imperio que gobernaba la tierra entonces, no puede detener, aún en la misma corte de Nerón, hay creyentes. Los persiguen, los llevan a los circos, matan a las familias, pero el Evangelio sigue adelante. Lo que empieza insignificante por el poder de Dios, que es el Rey en el reino, hace que crezca su palabra en los corazones. Algunos otros creen que la anormalidad del crecimiento en la figura, no en la planta real, se debió a que en el año 3013 ya de la era cristiana, el emperador Constantino pronunció un edicto llamado Edicto de Tolerancia, donde declaraba que la religión cristiana era legal. Y entonces, multitudes se sumaron al cristianismo. Pero no son las multitudes las que ponen el sello de la realidad de los corazones transformados, sino que son las almas sencillas, humildes, que viven una fe sorprendente en medio de dificultades y en medio de vicisitudes, porque el crecimiento del reino no radica en las mega iglesias. El crecimiento del Evangelio está en corazones contritos y humillados que se abren ante la invitación del Rey Cristo Jesús. El día viernes salió un grupo de hermanos hacia Tapachula. El destino es Tecunumán. En este momento esto es República de Guatemala. En este momento nuestros hermanos, 17 hermanos de aquí de la iglesia y otros hermanos de otros lugares, están predicando el Evangelio en Guatemala. Esa congregación de Tecunumán tiene más de 40 años de existencia. Cuando a mí me dijeron que querían ir a hacer una campaña, yo dije, adelante. Que el Señor les dé gracia, que el Señor les dé bendición. Los informes que tengo en este momento son maravillosos, porque mucha gente está recibiendo a Cristo en su corazón. El crecimiento del reino de Dios en esta tierra a veces es extraño. Usted sabe que la Revolución Mexicana empezó en el año de 1910. Principalmente, los campos de batalla fueron en los estados como Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí. Mucha gente huyendo de la guerra vino a la ciudad.
los lugares de hospedaje se llenaron. Los familiares que abrieron sus puertas para sus familias, pronto ya no estaban muy cómodos. Entonces, aquí, este lugar se llamaba La Ladrillera. Eran muchos los hornos de ladrillo que estaban en todo este derredor. Un hombre llamado Eliodoro Flores, en su terreno aquí, en donde ahora está una parte del mercado, tenía un pozo artesiano. En ese lugar, la gente, aquí no había servicios, no había calles, no había nada. La gente supo que había agua y que había un pozo. Y empezaron a ir. 1915. Pero el hermano Eliodoro, hermano porque era hermano nuestro en la fe, se dio cuenta de que muchas de las familias que llegaban eran cristianas. Y entonces él les dijo, ¿por qué no nos reunimos? Así empezó la obra del reino de Dios en esta colonia que hoy es Portales. Pasaron algunas cosas, hubo luchas, hubo pruebas, pero el reino de Dios entre nosotros está creciendo porque no es una cuestión nuestra, sino de Dios, semejante a una semilla de mostaza, pero con un poder en Dios que nadie lo puede detener. Otras explicaciones que nos dan los exégetas es que a partir también del edicto de tolerancia del año 313, empezaron a aparecer grandes hombres, y que esos grandes hombres de Dios eran semejantes a aves del cielo que hacían sus ramas en aquella semilla que crecía y crecía. Y entonces algunos de ellos dicen que esas aves fueron como Orígenes de Alejandría, como Tertuliano y como algunos hombres santos de la antigüedad. Realmente nosotros no nos adherimos a esa opinión, porque aunque dijimos que el Señor no explica la parábola, el contexto que nosotros tenemos de la parábola es muy claro, y por ejemplo, Mateo 13:4 dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En la explicación de la parábola, precisamente se dice que esas aves tienen un origen maligno. Roban la bendición de los creyentes, acaban con la buena semilla que está sembrada en el campo del hombre justo y piadoso. La realidad de todo esto, amados hermanos, según la escuela dominical, vamos en una línea que algún día se esclarecerá todo lo que está escrito. Ciertamente hay simbolismos, ciertamente hay figuras, ciertamente hay alegorías, pero lo que es cierto es que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente, bueno, aquí los que sí saben de esto sabrán que el relámpago no sigue una línea exacta.
Pero así, como una semilla pequeña se hace grande, así un día el relámpago marcará exactamente la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si Él nos ha llamado a su reino, si Él nos ha traído a su reino por su infinita misericordia, entonces debemos permanecer en el reino. No debemos permitir de ninguna manera que el reino se contamine, que el reino se haga estéril, sino que el reino se fortalezca en nuestros corazones y en nuestra ciudad. Hemos dicho esto en algún momento y lo digo ahora porque tengo esta seguridad. Ya he expresado esto. Cada 100 años hay una manifestación poderosa del Señor, su Espíritu, en el mundo. A partir de la Reforma, 100 años después, el movimiento wesleyano. 100 años después, el movimiento de las misiones por todo el mundo. 100 años después, el movimiento pietista en los Estados Unidos. 100 años después, el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos en un cuarto de siglo, de este siglo XXI y de un milenio. ¿Qué tendrá el Señor reservado para nosotros? ¿Qué habrá de hacer el Señor para que su reino siga creciendo aquí en la tierra? ¿O qué hará el Señor, si lo tiene a bien, trasladar su reino más allá de las estrellas? Lo que el Señor quiera hacer es nuestra oportunidad para que reafirmemos nuestra fe en Cristo. Para que si tu fe empezó tan pequeña como una semilla de mostaza, sea fuerte. Si el Señor te está permitiendo en estos momentos algunas enfermedades, algunas luchas, algo de carácter económico, tienes que darle gracias a Dios, porque ahí viene precisamente la prueba de la fe. Vamos a acercarnos a dar gracias al Señor, porque Él nos ha proporcionado la bendición de formar parte de su reino. Pero si alguien todavía no formara parte de este reino, la invitación es ahora, ven al reino de Dios.